con Florencia Viola, abogada, feminista, muy comprometida, digamos, es concejala de Ituzaingó, y lo que no me acuerdo que estabas maestrando, algo de género seguro, pero no me acuerdo dónde. Estudios y Así que políticas buen de género. día. ¿Eh? Estudios y políticas de género en la UNTREF. Así que bueno, y también, bueno, por Red de Herramientas también está Eva, así no estoy solita con tantas preguntas y tantas dudas. Bueno, Flor, algo te había contado, el ciclo se llama Clic Seguro en Red, que precisamente trabaja sobre el tema de brecha digital y los derechos digitales que tenemos, y sobre todo las mujeres, aunque no sean viejas. Así que bueno, estuvimos tratando un poquito de la ley EMA, no sé, ¿cómo estamos? Contanos vos desde la visión legal, ¿cómo estamos en lo que hace a violencia digital en nuestro país? Bueno, en principio, gracias por la invitación y por la convocatoria a poder pensar y reflexionar de estos temas, que es importante porque, bueno, un poco todo el tiempo va modificándose, cambiando, acelerándose este proceso en el que estamos en relación a los territorios digitales, y está bueno, tener ahí información en relación a cómo estamos hoy. En principio, la Argentina fue pionera junto con otros países de la región, con México, en sancionar en el 2023, en octubre, la ley Olimpia, que esa ley incorporó a la ley 26485, que es la tradicional ley de protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, los distintos tipos de violencias vinculadas a los territorios digitales, y tipificó, si se quiere, y reconoció la violencia digital como un tipo de violencia contra mujeres y diversidades. Eso fue bastante importante, fue un hito que en la Argentina se llevó de la mano con Olimpia Coralmelo, que es una activista mexicana, que impulsó este proceso también en México primero y luego en otros países de la región. Hoy junto con Argentina también, si no me equivoco, Panamá lo tiene. No son muchos países de la región que tienen este tipo de normativa, y eso abrió un paraguas de protección bastante importante en relación al reconocimiento y a poder articularlo con otros mecanismos, si se quiere, de protección contra las mujeres en relación a los territorios digitales, teniendo en cuenta de que muchas de las violencias de género que en el mundo analógico vivimos se trasladan con otras características a los territorios digitales. Entonces, algo de esta ley viene a hacer ese reconocimiento, si se quiere. Y el acoso, que eso es algo que nos viven, digamos, por algo porque somos muy consultadas. Primero, digamos, la autopercepción de que estamos siendo acosadas, eso pasa a ser un problema, pero ¿el acoso es delito o no es delito? Mira, vos ahí lo que en realidad tenés en el Código Penal son tipificaciones vinculadas a, sí, hostigamientos, pero se tiene que producir un daño. Entonces, ahí habría que ver cómo se configura en el caso concreto esa situación para trasladarlo al Código Penal. Teniendo en cuenta eso, de que hay situaciones que pueden ser de algún modo perseguidas o amparadas por el Poder Judicial, digo, pensando más en algunas instancias más del mundo civil, vos podés pedir algunas medidas de protección o cese de hostigamiento, algunas, sí, medidas cautelares que incluso la ley 26485 las reconoce y las sugiere como parte de algunas acciones que el Poder Judicial podría llevar adelante de oficio o a pedido de parte, y después las que configuran delitos. Digo, que ahí se configura en otro nivel de complejidad, material probatorio, el daño, digo, hay otras instancias que se juegan para poder pensar en un proceso penal. Pero en principio sí, cuando pensamos en hostigamiento, existe ahí como algunas herramientas que tenemos para poder pensar eso. Sí, además, lo que se fue trabajando, si se quiere, en materia más de legislación, es un proyecto que es el proyecto Ley Belén, que todavía no tiene estado de ley, está en la Cámara de Diputados de la Nación, que es un proyecto que también se presentó junto con Defensoras Digitales, Coralmelo Olimpia es una de las integrantes, con Gentic Argentina y con el Ley Olimpia Argentina, que lo que busca este proyecto de ley es incorporar algunos tipos penales al Código Penal para poder reconocer algunas de las violencias digitales que hoy no tienen amparo legal. Entre ellas entra el hostigamiento digital, con escalas penales acorde a cada una de las situaciones, que es bastante interesante porque hoy,
queda muy a merced de las interpretaciones judiciales cómo se busca este amparo. Junto con este proyecto de ley se presentaron en algunas legislaturas provinciales ley Belén provincial, que lo que busca, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es modificar el código de faltas para que hasta tanto sea un delito penal, se constituya como una contravención y tenga una multa o algún tipo de persecución y de sanción, porque un poco lo que sucede frente a distintas violencias digitales es que no hay hoy mecanismos, en algunos casos, para poder de algún modo perseguir esas conductas. Entonces, bueno, si bien, digo, desde por lo menos quienes trabajamos estos proyectos nos paramos desde una mirada antipunitivista e intentamos pensar que no es la respuesta del Poder Judicial a todas las violencias y situaciones y conflictos sociales, sí entendemos que tiene el Poder Judicial en algún sentido social y por lo menos hasta este momento cierto carácter pedagógico en ese sentido también. Sí, sobre todo cuando son adultos, porque hay dos mundos, ¿no? Cuando se trabaja, cuando yo te hablaba de acoso y qué sé yo, es un montón de vecinas, de gente que, como yo viste que soy profe de tecnología, te vienen y te dicen, me está pasando esto, y son adultos, no son adolescentes ni nada, o sea, es otro, o sea, hay una raya ahí que divide claramente, ¿no? Y la ley EMA, que en esa sé que tuviste mucha mayor influencia. Con ley EMA nosotros trabajamos en un proceso diferente, en tanto trabajamos más desde una perspectiva de prevención antipunitivista, porque estamos pensando desde una perspectiva en donde esa violencia se ejerce entre pares, que son menores de edad, jóvenes, infancias y demás. Todos estos procesos están acompañados y pensados también desde las víctimas sobrevivientes y familiares. En el caso de Belén San Román, una mujer que se quita la vida a partir de la difusión no consentida de sus imágenes íntimas en Bragado. Bueno, en el caso de Olimpia, ella es sobreviviente y también parte de una situación similar. Y en el caso de Emma Banderup, también, digo, nosotros conocimos a Laura Sánchez, que es su mamá, en la presentación que tuvimos en octubre del 2024 de Ley Belén 2, le decimos nosotras, porque era la ampliación de algunos tipos penales del proyecto que habíamos presentado originalmente junto a la exdiputada nacional Mónica Macha. Y en ese proceso, ese día, conocemos a Laura Sánchez, que está cerca, yo creo que fue octubre del 2024. Previamente ella se había reunido con Olimpia. Olimpia estaba en la Argentina para estas presentaciones y se habían reunido, habían conversado. Recientemente Laura había perdido a su hija, también producto de la difusión no consentida de imágenes. Emma, con 16 años, se quita la vida a partir de esta viralización. Y eso fue en agosto, y en octubre nosotros nos encontramos en distintas presentaciones y ahí empezamos a trabajar con una red de organizaciones que, además de Olimpia Argentina, también estaba Gentic, Faro Digital, la Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos, creo que no me olvido de ninguna, y bueno, los despachos de Mónica Macha y Laura Clark, senadora de la provincia. Empezamos a trabajar junto con Laura, bueno, qué marco le podíamos dar a esta situación, y ahí empezamos a construir, por un lado, guía EMA y ley EMA. Parte de lo que entendíamos como un problema tenía que ver como, bueno, cómo se aborda la violencia de género digital en los ámbitos educativos. Digo que ahí había una situación bien particular en la cual había cierta accionar de la comunidad educativa en su conjunto, que por lo menos entendíamos, y sobre todo Laura, que en el caso concreto de Emma no había estado. Digo, no, bueno, entonces esa guía estuvo inspirada de, bueno, qué nos hubiese gustado, qué creíamos que debería haber pasado en el caso de Emma, que no sucedió, e intenta hacer una guía práctica pedagógica que, por un lado, presenta las violencias digitales de género y se centra en la difusión no consentida de imágenes, porque también entendemos que cada una de las problemáticas que están en los territorios digitales tienen abordajes distintos, tienen perspectivas. No es lo mismo el hostigamiento digital que la difusión no consentida de imágenes. Y ahí se dan situaciones bien distintas y entendíamos que había que pensar procesos y abordajes bien distintos. Y ahí nace Guía EMA, que, como les decía, nace una perspectiva antipunitivista que piensa
en la reparación como parte del proceso de abordaje. Y por supuesto nace, digo, desde la perspectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, de poder pensar ahí también que es desde la prevención dentro de las aulas que estos temas pueden ser de algún modo, y de comprender cómo funcionan las violencias digitales en los territorios digitales, que se haga de otro modo en el territorio analógico. No, y hay algo que yo siempre lo comento en Click, es, tenemos que entender, o sea, el tema es por qué la empezaste a difundir, ¿no? Y el tema es que una vez que sacaste una imagen, no hay olvido y no tenés control. Bueno, yo participé con la Argentina Cibersegura con la de grooming, allá hace muchos años. Y digo, pero ya que van a hacer sexting, que no se te vea la cara, así podés negarlo, ni ninguna marca, ¿no? Y eso no está en ninguna guía, también no sé si puede estarlo, pero creo que hay cosas que también hay que escuchar a los adolescentes, por qué lo hacen. Ahí después falla, porque tal vez o sea, los adolescentes es otro mundo muy, muy complejo, ¿no? Y con sus formas de relación hoy por hoy están muy complejas. Por eso, y el nivel de suicidios que está creciendo. Si bien yo me quedé, porque me enteré que Uruguay, que es donde yo trabajo, ¿viste? Es récord en Latinoamérica de suicidios adolescentes. Claro. Creo que 10 o 6 veces, entre 6 y 10 veces más que nosotros. Entonces, hay algo, o sea, porque la violencia es como ya la frutillita de la torta, digamos, ¿no? ¿Cómo trabajar con el violento? ¿Cómo trabajar con el que no se cuida? ¿Eso está incluido en alguna ley, digamos, o alguna guía? Sí, nosotros en Guía EMA trabajamos con esta perspectiva, por un lado, de pensar esto que vos decías, bueno, cómo se construye el consentimiento en la adolescencia, es un temón, ¿no? Como es un tema propio también de la Ley de Educación Sexual Integral, que por eso digo, pensamos en la guía que ningún contenido se puede pensar sin la perspectiva de la ESI, porque parte de lo que hay que poder pensar es cómo habitar la sexualidad en la adolescencia, que por supuesto es uno de los temas de la humanidad, del mundo y de la historia, de la filosofía, de todos los campos disciplinares, que siempre nos genera ahí como un montón de preguntas y también de algunas certezas, si se quiere, pero que bueno, que existe ahí, digamos, un campo bien complejo y que por eso creemos que la Ley de Educación Sexual Integral, los contenidos, acorde a la edad, acorde a el desarrollo evolutivo, son claves, ¿no? Porque permite que eso tenga un lugar donde se aloja. Hoy parte de lo que nos está pasando como sociedad es que todos esos temas que no se trabajan, digo, que son tabú, si se quiere, la sexualidad siempre es un tema tabú de la humanidad, que con la ley de educación sexual un poco se rompía, digamos, este cerco, para darle un lugar dentro de las escuelas, para conversar, para poder, digamos, tener ahí una conversación también con acceso a información científica en relación al tema. Todo aquello que hoy no se le da un lugar de palabra, hoy los pibes y las pibas lo van a buscar en internet. Digo, esas preguntas que nosotras no alojamos, hoy los pibes y las pibas las buscan en el chat GTP, las buscan en inteligencia artificial, las buscan en otro lugar, entonces eso que desde el campo de la pedagogía feminista decíamos, bueno, toda educación sexual es política y toda educación sexual, toda educación es sexual, digo, ¿no? Como esto de que, bueno, incluso lo que no se habla está generando cierto conocimiento para los pibes y pibas, que este tema no se habla. Hoy tenemos que además, eso lo van a buscar en un territorio que no sé si es cierto y que hay alguien en algún lugar del mundo que está construyendo una respuesta para eso, de que nosotros no tenemos control. Y que ahí, digo, nosotros en la guía lo que pensamos, además es esto, digo, bueno, todos los adolescentes, les adolescentes tienen derecho al libre ejercicio de su sexualidad, ¿no? Por convenciones, etcétera. Y ese libre ejercicio hoy se da en el territorio digital. Ahí las mujeres, por supuesto, somos nuevamente cercadas a no vivir nuestra sexualidad libremente en ese territorio, porque corremos el riesgo de que un material nuestro se difunda. Entonces, ahí una pregunta que siempre Laura Sánchez nos trae y que la lleva a muchas charlas en las que está presente es, ella dice, bueno, yo muchas veces participo de reuniones en donde, o de actividades en donde los padres, las madres dicen, yo a mis hijos les enseño cómo cuidarse. Yo les enseño cómo cuidarse, qué hacer, qué no hacer. Y Laura dice,
y les pregunta, ¿y ustedes les enseñan cómo cuidar a otros? Porque acá lo que no aparece no es cómo uno se tiene que cuidar, sino cómo cuidamos a los otros y a las otras, en donde además hay una característica del territorio digital que es el anonimato y la distancia, porque yo estoy haciendo algo en mi casa, atrás de una pantalla, por ejemplo, difundiendo un video, subiendo un video a la nube, en donde yo no estoy viendo a la otra persona a la que le puedo causar daño, la reacción que tiene, la cara, qué le está pasando cuando yo estoy haciendo eso. Entonces, esa mediación de la pantalla trae una distancia y trae características específicas y algo de eso intentamos que la guía refleje, ¿no? Como no solo cómo pensar desde las perspectivas de la educación sexual integral, algo del cuidado, del autocuidado, del consentimiento, de la sexualidad, sino también la perspectiva del cuidado del otro, que del otro lado hay un otro, una otra, que requiere también humanización, porque hay algo que el territorio digital trae que deshumaniza quién está del otro lado de la pantalla porque no lo conozco. No, o sí lo conozco, pero me pasó alguna vez, bueno, mi hija ahora tiene 26, pero era más chica, todavía estaba en la secundaria, qué sé yo, y yo vi un mensaje sumamente agresivo. Me dice, no te preocupes, mamá, yo mañana las veo, porque estas son guapas de tecladito. Era su definición. O sea, que en el cara a cara, pero hoy por hoy, encima, como los encerramos más a los chicos, todavía tienen menos oportunidad de esos cara a cara. Total. Y lo que por ahí te iba a acotar, porque a mí me pasa con adolescentes, también los varones. Lo que pasa es que los varones te mandan fotos de sus genitales, no están tan expuestos totalmente. Pero eso, digamos, con lo cual, ellos sí se están cuidando. Por ahí inconscientemente, ¿no? O sea, pero ellos también circulan, digamos, que alguna vez un alumno mío le digo, pero todavía no le conociste la cara y ya le mandaste esta foto, ¿no? Y entonces me dice, mirá si se desilusiona. ¿Viste cuando vos decís que la complejidad, creo que lo digital complejizó aún más la sexualidad de los chicos? Y tal vez la última, bueno, después si querés ampliar lo que quieras, pero la inteligencia artificial, ¿cómo juega en esto? Con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos hablando... Bueno, ahí algo de lo que veníamos conversando con algunas compañeras, sobre todo con la red de defensoras digitales que tienen un trabajo todo en Latinoamérica bien importante, es pensar el territorio digital como un territorio en disputa, digo, ¿no? Bueno, ahí se genera y se abre un territorio que refleja, si se quiere, en algunos aspectos, situaciones de la vida analógica. Digo, la violencia de género no nace con el territorio digital, no nace con la digitalidad, digo, es existente, y ahí hay algún diálogo que se da con otras características, pero que dialoga, y que el diseño y la ingeniería de esos territorios no son inocuos, digo, ¿no? Es también un campo de disputa. ¿Quiénes diseñan las plataformas, las aplicaciones? ¿Desde dónde las diseñan? ¿Con qué fines las diseñan? La mercantilización en eso, bueno, no es inocua. Y hay una experiencia que para mí es interesante porque de algún modo tensa a los usos de la inteligencia artificial y los disputa. Digo, bueno, la inteligencia artificial, como la conocemos, genera y reproduce sesgos, violencias, un montón de situaciones. Las compañeras de Olimpia en México lanzaron una inteligencia artificial, ya Olimpia, que fue entrenada por feministas, fue entrenada por trabajadoras sociales, por abogadas, por psicólogas, y que ese chat te permite identificar, si vos dialogás con ella, si estás en una situación de violencia digital, cuál, una primera línea de contención, de enmarque, y qué tenés que hacer, a dónde podés recurrir. Es como una primera... un primer dispositivo. Y para mí esa experiencia es muy interesante porque demuestra de qué modo se puede, con herramientas de este presente, generar, digamos, ahí procesos más vinculados a necesidades sociales, a cuestiones de las que nos tenemos que hacer parte, cargo, y que nos sirvan en términos más mercantiles. Bueno, es una inteligencia compañera, digamos, amiga. No, pero te digo, porque yo el año pasado participé, bueno, del club como mentor en chicas programadoras, y lo que quisieron hacer fue una aplicación para el ciberbullying. Claro, bueno, lo mismo. Porque es su problemática.
Tal cual. Sí, no llegó, quedan en prototipo y todo lo demás, pero para ellos, y eso lo voy a investigar, es de dominio, es de Es de uso acceso público. público, es de acceso Ah, lo voy a buscar. público, de hecho ganó ya premios internacionales porque es como una de las primeras experiencias de inteligencia artificial con fines completamente sociales y es muy interesante, ¿no? Como también depende de quién la entrene, es otra la respuesta que te va a dar Exacto, y de sí. qué contenido se la llena. Claro, sí, digamos, eso estuve estudiando de inteligencia artificial, digamos, El otro día le porque contaba también a Mónica que había escuchado, no me acuerdo ahora el nombre, de esta doctora que fue premiada respecto de la IA, que estudió en Alemania, que tiene el doctorado de te lo la digo, universidad, vos la la conocés. más reconocida de inteligencia artificial del país, ya te lo digo. Y ella contaba en la entrevista que vi el viernes que, por ejemplo, hay muchas cosas que dicen estar manejadas con inteligencia artificial y no es cierto. Y contaba la cantidad de empleados precarizados, por ejemplo, en Kenia, y daba el caso de un hombre que vivía en un monoambiente que ganaba $1 la hora, que en ese monoambiente vivía también su esposa y sus hijos, y que él durante la madrugada respondía a todas estas cosas relacionadas con lo sexual. Y era él el que daba las respuestas, no había una inteligencia artificial. Por lo que también lo que se está recibiendo como información no siempre es algo que ni siquiera fue pensado, es lo que le salió a este hombre en ese momento. Y hoy pesco a una docente que me pareció re piola, porque siempre que hablamos de adolescencia y sexualidad, hablamos de qué cosas sí, qué cosas no, cómo cuidarse. Ella hablaba, por ejemplo, de la información que muchos están requiriendo respecto de parches de hormonas, que no solo lo usan los trans con este cambio de, sino muchas veces los propios varones que quieren hacer crecer su cuerpo. Digo, la aplicación médica es múltiple, pero esa información debe ser dado por alguien que sabe del tema, porque si vos consultás algo y encima te responden mal, digo, sigue siendo siempre la educación como la base, el pilar, el ladrillo desde donde podemos partir para cualquier lado, ¿no? Y te Educación, agrego, falta de educación. no es solo eso, ahí hay una ausencia del Estado. Yo el otro día estuve como la Exacto. inteligencia artificial es mi tara, digamos, si no a esta altura por mí a estudiar, la ley que dejó Goyan, porque quedó como proyecto, es sumamente interesante con el tema del certificado de riesgo de cada cosa. Claro. O sea, cuando hablan de aplicaciones para chicos con TEA y demás que están solo interactuando, es altísimo el riesgo. Mientras que tal vez un tema médico, pero que es el médico el que está detrás, o sea, que es una herramienta la inteligencia artificial, aunque sea operando, aunque parezca, digamos, una aberración, pero ese tiene un riesgo mucho menor porque hay un humano responsable. Claro. Y era Milagros Miceli la que vos dijiste. Ahí está, Milagros Miceli, sí. Ídola absoluta. Y tal vez la última antes de entrar, ¿nunca se armó o no se pensó cómo implementar un observatorio? Porque una cosa es, todos decimos los que pasan, pero cuando le pones el número duro es que la gente, o sea, los femicidios fue a partir de, ahora que si nos ven o lo que sea, empezaron a tomar conciencia por esos Sí, números. ¿Se pensó en algo o alguna mira, forma o algo? existe de algunas experiencias vinculadas a no hay datos todavía en la Argentina, datos oficiales. Entonces, lo que existen son algunas primeras encuestas, relevamientos en relación a los temas. Faro Digital tiene un estudio que hizo sobre difusión no consentida de imágenes entre adolescentes, que la publicó hace 2 o 3 años. Las compañeras de Data Género están trabajando, que van a estar publicando a la brevedad, un primer informe federal con algunas estadísticas vinculadas a la violencia de género digital. Por supuesto que datos oficiales no los hay porque en materia de políticas públicas hay un retroceso total y sobre todo en materia de género y diversidad. Y están empezando a ver así como algunos informes preliminares en relación a los temas. Amnistía Internacional sacó uno vinculado a tratamiento y la violencia que sufren periodistas y comunicadoras.
Y después hay un tema más vinculado a las características del observatorio, porque los observatorios sociales que nosotros tenemos se suelen basar en la información periodística. Suelen hacer relevamiento de medios y en función de eso construyen los datos. Ya en el campo, digamos, de los femicidios y las violencias analógicas, sí, hay muchos temas, porque depende cómo los cubren los medios, es como se pueden encontrar. Se puede levantar. En el caso de violencia de género digital, sucede que no tienen cobertura mediática ninguna, que a nosotras los casos nos llegan porque nos escriben por redes, porque sí. En el caso de Emma, que fue un caso bastante mediático, porque además rápidamente en red pudimos trabajar en estas herramientas, porque tuvo un momento así como de mucha prensa. Al principio era la chica que se suicidó, porque el novio difundió material. Su imagen, sí. Exacto. Entonces, es bastante difícil pensar en eso como en monitoreo de redes, porque eso, no hay como una cobertura en relación al tema. De hecho, digo, así como nosotros y nosotras tenemos algunos protocolos para cómo se cubren los femicidios, que eso en su momento lo logramos, no existe sobre territorios digitales aún. La cansamos y se fue. No, estaba enchufando la computadora. No, está. Igualmente por mí, digamos, sacaste muchísimas más dudas. Y si surgen más dudas, te mando un mensaje, pero ya están prácticamente, digamos, todas las dudas. No sé si vos, Eva, te quedó alguna. No, maravilloso, realmente. Muy agradecida. Muy clara también, siempre, Flor. No, solo para sumar, que me parece interesante, el otro día, Moni, lo conversábamos. A nivel regional existen a través de Naciones Unidas, la OEA y el mecanismo de seguimiento de la Belén do Pará, una presentación que hicieron ahora de una ley marco modelo sobre la violencia de género digital, sí. Que es un proceso que se inaugura en los últimos años. De hecho, algunas compañeras de Gentic, la propia Mónica Macha, Olimpia, formaban parte de algunas de esas reuniones. Lo cierto es que la región ya contaba con ley modelo, que es la ley Olimpia, que existe en México, que existe en Argentina, que se está llevando adelante y que es una ley que nace de las organizaciones feministas conformadas por sobrevivientes por familias, que además no solo trabajaron en construir esa ley, sino de poder nombrar las violencias en los territorios digitales, entendiendo que son violencias que, a diferencia a veces de algunas conceptualizaciones que nacen de estos organismos, no son facilitadas por las tecnologías, sino que estas tecnologías también están pensadas, no son inocuas, no son neutrales, sino que son campos de disputa. Por eso también digo, poder pensar de qué manera nosotras podemos disputar esos territorios y los que circulan esos territorios, ¿no? Como hay algo ahí bien importante, y que esto, digo, estas ley marco, estas ley modelos, de algún modo fueron construidas también a partir de la experiencia de ley Olimpia, porque ya existía en la Argentina y en la región, a partir del laburo de Olimpia en México, consensos construidos, textos de ley, debates, mucho trabajo interdisciplinario con las familias y las sobrevivientes en el medio, en el centro. Entonces, eso, me parece que está bueno que se unifiquen y que se promulgan, que se pueda seguir avanzando en la región en relación a estos temas, que todos los países de Latinoamérica contemos con estas herramientas, y que estas ley modelos, cuando son lanzadas desde estos mecanismos, sirven porque de algún modo son compromisos que los Estados partes asumieron, entonces de algún modo lo tienen que incorporar con alguna mayor fuerza de trabajo. Entonces sirve por eso. No es que adhiere o no adhiere el país, porque ya digamos, es mecanismo automático de adhesión. Exacto. Digamos. Y, o sea, la Belén do Pará es una convención bastante amplia que habla de la erradicación de todo tipo de forma de violencia. Ya hay varias resoluciones que hablan también de la violencia de género digital, digo, por interpretación la incorpora. Esto lo que permite es que aquellos estados partes de la convención cuenten con una herramienta ya convalidada técnicamente para decir, bueno, si quiero trabajar este tema, tengo esto que se convalidó en el mecanismo. Entonces sirve para eso.
Y en el caso de incumplimiento, como sería de suponer que, o de traba, o de olvido, o de que hoy no me llegó, no sé de qué se trata, por parte del gobierno, digo, uno puede denunciar, puede igual, o cómo maneja uno estos temas. O sea, digo, la gente en general lo agita, que se conozca, que se sepa. Sí, en realidad eso, digo, los estados, como el derecho internacional, digo, genera esos, si quiere, lagunas o vacíos en relación a el incumplimiento. Ahora cuando fue la conferencia que se celebró en México, la 30 conferencia Ahí de se me Beijing, congeló, Flor. ahí yo las Sí. escucho. Ahora te conecto. En la última conferencia que hubo ahora a los 30 años de Beijing, Sí. Varias organizaciones de la sociedad civil presentamos un informe sombra de lo que había presentado el gobierno de la Argentina en relación a las políticas públicas de género y diversidad, muchas además incumpliendo tratados internacionales, todas, Sí. básicamente, la Constitución, todo. El mecanismo por el cual se denuncian estas cosas son informes que se envían a estos organismos. Así que yo ahí estoy viéndolas. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te Sí, escucho. Moni está sin pantalla. inestable. Sí, está inestable. Vos, Florencia, también, o sea, ahora saliste de pantalla, pero no sé si estás. Sí, yo estoy. Listo, te escucho, pero no te estoy viendo. A ver, yo voy a apagar mi video, a ver si eso Dale. mejora. Total. Acá también me sale, No sé. así que también apago la video. Que quede Flor solita, a ver si le cambiamos. Bueno, eso, básicamente, digo, el mecanismo por el cual se puede trabajar en relación a cierta denuncia son los informes sombras, también son presentaciones en organismos internacionales para la expedición de algunos de estos temas, y es importante siempre esto, como el trabajo en red para poder sistematizar toda la información vinculada a estos incumplimientos y hacer las presentaciones que se puedan hacer para poder de algún modo hacer que se cumplan, digamos, los acuerdos que tenemos, que son también acuerdos democráticos internacionales, regionales, en relación a algunos temas. Un momento complejísimo del mundo en relación a esto. Digo, lo que están viviendo muchos países en guerra da cuenta de esto, digo que es muy difícil en el momento del presente esos acuerdos de convivencia mundial que habíamos logrado en los últimos años, pero bueno, no por eso debemos abandonar ese camino. Claro, sí. Sí, por ahí sea una muy buena también decisión por parte del público en general. Primero darlo a conocer para que más gente sepa que existe y que pueda adherir, porque como en todo, creo que de abajo para arriba es como se logra y se hace fuerza. Tardará, no será lo ideal. Ya habíamos logrado muchas cosas, pero bueno, no hay que abandonar eso, ¿no? La difusión para que más gente conozca y se sume. Tal cual. Tal cual. No, y saber, yo creo que la información creo que es clave. Bueno, por eso el otro día, bueno, una de las compañeras así de la comunidad de Click manda algo, no me acuerdo qué mandó Mariel, y yo dije, ay, qué adelantadas que están, algo de violencia digital o esto de informe. Y dice, no, es que ahora no lo paso de largo. Claro. Porque tenemos muchos, que es esa difusión para que no pasen de largo las notas. Claro. Sí, así que muy importante. Ahora sí, para que te fijo, la voy a fijar para todos, a la bella Flor. Así que ahora sí, te dejo a ver si saco la foto final con esto. Dale. No, muchísimas gracias, Flor, realmente una genia. Muchas gracias. Una, por un lado, por tu compromiso, digamos, eso, más allá del compromiso con nosotros, el compromiso que tenés con estos temas. Y bueno, cuando tengamos algo que dijimos que en el verano preparamos de las viejas, te pasamos para que lo chusmees y nos critiques. Sí, y nos critiques a ver porque creo que, como te mencionaba, esa brecha, o sea, la abuela que dice que no trae a sus nietos a dormir por miedo a que vean porno en su casa y que después, digamos, se le venga todo en contra, eso también creo que se juntan dos cosas, ¿no? Como te decía, abuelas cuidadoras con
la brecha digital y los chicos en este nivel de indefensión. Y eso hay que Tal unirlo cual. de alguna manera. Sí, sí, Así sí. que bueno, Total. mil gracias. Y Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos al habla. Muchas gracias. Dale, Chao. hay, gracias.